Y ya pasamos a la entrevista del día de hoy, que hablaremos de feminismo y hablaremos de una iniciativa que ha llevado Vox al Congreso de los Diputados con Rocío de Mer. Rocío, muy buenas. Muy buenas noches, un placer estar aquí contigo. Vox ha puesto sobre la mesa en el Congreso de los Diputados una iniciativa por lo menos original, ¿no? En el sentido de, o una forma de ver las cosas original, que es no solo el tema de lo que llaman violencia de género y cómo esto afecta a los hombres que son denunciados injustamente, porque luego son absueltos y demás, pero el calvario por el que tienen que pasar no solo les afecta a ellos, sino que también afecta a sus familiares. Y esto es lo que habéis intentado hacer ver con esta jornada en el Congreso de los Diputados, que la habéis denominado como las abuelas silenciadas. ¿Por qué este nombre o de qué va esto? Bueno, es una iniciativa que la verdad que ha sido preciosa, ha sido muy bonita. Se ha escuchado a voces silenciadas efectivamente por el feminismo desde hace muchísimos años, concretamente 21. Y bueno, es una iniciativa que la verdad parte a proposición de una asociación, que es la Asociación ANAVID, la Asociación Nacional de Ayuda a las Víctimas de Violencia Doméstica, a todas las víctimas, sean hombres, sean mujeres, sean niños, etcétera, ¿no? Y bueno, y la verdad que este evento pretendía pues poner en el foco no solo esos hombres que están incursos en procedimientos injustos muchísimas veces, sino pues a todo lo que hay detrás de ese hombre, ¿no? Que muchísimas veces lo que hay detrás es una madre, ¿no? Y cuando a un hombre injustamente se le impide ver a sus hijos durante muchos años, pues a una abuela se le impide injustamente durante muchos años abrazar a su nieto. Y yo creo que fueron los testimonios que escuchamos ayer. Escuchamos testimonios, la verdad, que totalmente descorazonadores, en muchas ocasiones pues de hombres que continúan en procesos injustos, pero también de hombres que ya no están aquí, de hombres que se quitaron la vida por no poder soportar la situación y la presión a la que estaban sometidos. Y hombres, bueno, quizás uno de los casos más emotivos fue el caso de Cristina, madre de David, y bueno, David, pues también un hombre que se vio incurso en un procedimiento injusto y que bueno, pues que prácticamente no pudo despedirse de su hijo antes de morir. Él estaba dentro incurso en un cáncer que avanzaba sobre él y que arrasó sobre él como una pisonadora. Y bueno, pues con la mala fortuna, y no mala fortuna, sino precisamente por culpa de leyes como la del año 2004, la Ley Integral de Violencia de Género, pues David no pudo prácticamente despedirse de su hijo, ¿no? Así que bueno, fue una jornada, insisto, muy, muy emotiva, pero sobre todo que nos cargó de lucha y de motivos para continuar peleando por la presunción de inocencia de la mitad de la población, por la presunción de inocencia de los hombres de nuestro país, ¿no? Que tengamos que estar con algo tan básico en 2025, la presunción de inocencia de todos, ¿no? Efectivamente, ¿no? Porque el feminismo, una de las cosas que ha traído a este país es la merma de derechos para la mitad de la población, la merma de derechos para los hombres, porque ha venido a traer en el año 2004 la Ley Integral de Violencia de Género, la Ley 1/2004, que es una ley que tiene tres características intolerables, fundamentales, ¿no? Que son la quiebra de la presunción de inocencia en los hombres, la inversión de la carga de la prueba y constituye tribunales de excepción, tribunales exclusivamente para hombres. Y nosotros pues no nos vamos a cansar de denunciar que este pisoteo a garantías procesales tan elementales de la mitad de la población pues es un atropello con el que vamos a terminar en cuanto nos sea posible. Pero es que el calvario que tiene que pasar el hombre que es denunciado por violencia de género es, en primer lugar, que si no tiene que haber una prueba sobre la mesa para que a ti te detengan y te vayas al calabozo hasta un máximo de 72 horas. Y luego que, claro, por la protección, presuntamente, ¿no? Pues ya te sacan de tu casa, dejas de ver, como has comentado, ¿no? Con estos testimonios que os han dado en esa conferencia que habéis tenido en el Congreso, dejas de ver a tus hijos, a tu familia. Y luego, bueno, luego ya te queda la marquita, ¿no? Porque al final, aunque tú puedas resultar absuelto, el juicio paralelo, tú ya eres un maltratador. Efectivamente, te sometes al final a un juicio público en tus entornos, que es un juicio muy difícil, ¿no? Teniendo en cuenta que una de las primeras consecuencias de la Ley Integral de Violencia de Género, que prácticamente pues consagra la posibilidad de utilizar la denuncia falsa, que es lo que sucede en muchísimas ocasiones en los casos de procedimientos de divorcios contradictorios o
o situaciones similares, pero lo que ocurre es que las verdaderas víctimas, que claro que hay verdaderas víctimas, las verdaderas víctimas están escondidas entre papeles. Las verdaderas víctimas están escondidas entre todo este tipo de denuncias falsas, de procesos que se utilizan de forma fraudulenta, de fraude de ley, y las víctimas reales las tenemos escondidas y las tenemos sin atender, ¿no? Así que, bueno, pues evidentemente nosotros lo primero que pensamos que hay que hacer es derogar absolutamente esta ley, devolver a los hombres la presunción de inocencia y atender a las verdaderas víctimas, a las personas que sí que necesitan la ayuda de las instituciones. Es muy visual lo que has dicho de que las verdaderas víctimas están enterradas entre papeles, entre ese número de denuncias, porque claro, si uno coge los datos y hace una media más o menos de las denuncias que hay cada año, de cuántas son archivadas, cuántas son sobreseídas, cuántas acaban en absolución, te sale que el 80% son de este tipo, que sobreseídas, archivadas o terminan en absolución. Es decir, solo el 20% acaba en condena, porque se está utilizando tal vez esta ley de violencia de género como una suerte de arma arrojadiza para hacer daño a otra persona cuando en realidad no han tenido lugar esos hechos, ¿no? Efectivamente, ¿no? Esta ley permite que se utilice pues, de modo fraudulento pues una serie de privilegios que tienen las mujeres en este tipo de procesos. Y claro que se utiliza para hacer daño a otra persona, ¿no? Porque el presupuesto del que parte el feminismo es que las mujeres no mienten, ¿no? Que las mujeres son seres de luz incapaces del mal, ¿no? Y los hombres, sin embargo, son malos por naturaleza. Llevan, como decía Manuela Carmena, la violencia en el ADN, incardinado en el ADN, ¿no? Y nosotros lo que decimos es que las personas buenas son aquellas que hacen el bien y las personas malas son aquellas que hacen el mal, sean hombres o sean mujeres, ¿no? Y aquellas mujeres que utilizan la herramienta de las denuncias falsas para destrozar la vida de un hombre y para separarle de sus hijos falsamente, pues es una persona que está utilizando esta herramienta para hacer el mal a otra persona y desgraciadamente lo vemos con mucha frecuencia en nuestros entornos. El relato recurrente de no, las denuncias falsas no existen. O las denuncias falsas, que quienes decían que las denuncias falsas no existían, luego pues resulta que ellos son los que reclaman el ser denunciados falsamente, ¿no? Como está sucediendo en el ámbito de Sumar o en el ámbito de Podemos, ¿no? Pero no solo eso, sino que la famosa cifra del 0,001, claro, ya no sé cuántas, es una cifra, pues es una manipulación en realidad, ¿no? Porque es una cifra que se circunscribe a un informe del Consejo General del Poder Judicial del año 2016. Además, acabas de decir de un momento procesal concreto, porque nunca se cuentan ni las denuncias que son archivadas, ni las que son sobreseídas, ni... Claro. Que no decimos que esas sean falsas, claro, pero al final que... se cuentan todas aquellas resoluciones por los procesos que vienen después, cuando una persona es absuelta, ¿no? Pues tiene la posibilidad de demandar a la persona que ha utilizado una denuncia falsa contra él y iniciar contra esa persona pues un proceso de falso testimonio. Estos procesos se inician muy poquitas veces, muy contadas veces, y también muy contadas veces acaban en acaban en condenatorias de denuncia falsa. Por lo tanto, hay una trampa procesal en esa cifra que en cualquier caso lo que esconde es una realidad galopante y alarmante que vivimos en nuestro entorno. Yo creo que todo el mundo conoce a un hombre víctima de denuncia falsa, ¿no? Y así que no puede ser tan 0,0001%. Es más, si fuera un 0,0001%, han ido a caer todas en las filas de Podemos. Sí, no, efectivamente. Y es que después de pasar un calvario ya judicial, ¿qué ganas vas a tener de empezar otra pelea judicial para conseguir que se condene, ¿no?, como falsa denunciante a la persona que te ha denunciado? Que eso ya, efectivamente, pues, ¿no? Sobre todo desgastado. Sobre todo teniendo en cuenta que dos de los elementos más, el elemento quizás más descorazonador de todos en un hombre que es denunciado, insisto, falsamente, incurso en un procedimiento que con el único ánimo de destrozarle la vida y de hacerle daño, muchas veces la atacante pues consigue su objetivo porque destroza una vida, porque hay estimaciones, no sé cuáles son las cifras reales, pero precisamente el otro día en el evento pues sí dieron estimaciones de que puede haber cerca de 2.000 hombres que se quitan la vida al año incursos en este tipo de procedimientos, ¿no? Hombres que tienen madres, que tienen familias,
¿no? Que también evidentemente pues sufren las consecuencias de todo esto. Y luego pues otra de las cosas que les sucede a aquellos hombres que son denunciados falsamente, que tienen hijos, pues que muchas veces se dilatan estos procedimientos y les separan y les impiden ver a sus hijos, y esto es algo que finalmente 10, 20 años después, cuando ya tienes las absoluciones que sean, que existen los casos. Ayer tuvimos a Jesús Muñoz, que es un hombre maravilloso, absuelto de, no sé, decenas de causas, pero que al final le privaron la posibilidad de ver a su hijo durante 12 años. Y esto es algo irrecuperable. Sí. Esto es algo que ya te han robado para siempre. Te han robado a vivir esa infancia con tu hijo para siempre. Es la parte personal, pero luego, o sea, ya hablando de datos, esas 60 mujeres que más o menos son asesinadas cada año, pero es que en la ley está ya la imposibilidad, o esa noción ya hace imposible que eso se pueda combatir si todo es machismo. Es decir, si no vamos a las causas reales, que eso es precisamente lo que su formación Vox dice, no vamos a estudiar de realmente los casos, cuáles son los perfiles, cuáles son las razones, los motivos detrás de eso, de esa violencia, para intentar remediarla, porque claro, si todo es machismo y lo reducimos a una cosa tan simple, pues no se soluciona. Y bueno, se ha visto, ¿no? Lleva la ley, pues son ya desde el 2003-2004 hasta ahora, pues estamos hablando de 20 años, o como más de 20 años, y aquello sigue igual, ¿no? Y bueno, y encima si ya la muerte de las mujeres sigue estables. Pero es que la violencia contra la mujer está creciendo en los últimos años, como hemos visto en los últimos informes. Efectivamente, el reduccionismo de la violencia para acoplarla a ese relato feminista pues puede ser por mala fe o puede ser por ingenuidad. Me inclino más por la mala fe, pero tiene una consecuencia inevitable, que es su ineficacia, ¿no? La Ley Integral de Violencia de Género suceden dos cosas. Ya hemos dicho en primer lugar que es injusta, pero en segundo lugar es ineficaz. No ha salvado una sola vida. Las cifras continúan siendo las mismas o similares año tras año. Y la violencia contra las mujeres además crece en nuestra sociedad. Muy fundamentalmente una violencia que es la violencia sexual, ¿no? Estamos viendo en nuestro país tasas de 400 violaciones al mes, más o menos, que son tasas que no veíamos, sí. ¿no? ¿Y esto qué sucede? Pues que precisamente estas mismas feministas que hacen un reduccionismo interesado de la violencia, pues también avalan las políticas que más han venido a desestabilizar nuestra sociedad y a ponernos en peligro a las mujeres, que son las políticas de fronteras abiertas. Las políticas de fronteras abiertas hacen que estemos importando masivamente personas de culturas que son no solo muy distintas a las nuestras, sino que son culturas que piensan que las mujeres no tenemos dignidad, ¿no? Que piensan que las mujeres tenemos que caminar 5 pasos por detrás de los hombres, que no podemos mirar a los hombres a los ojos, ¿no? Y sostenerles la mirada. Pues si tú invades masivamente tu país de personas que tienen culturas que no nos respetan, pues evidentemente también vas a ver las consecuencias en el ámbito delincuencial y en el ámbito criminal, ¿no? Que es algo que ellas niegan absolutamente. Pasa lo mismo aquí, o sea, si el otro era machismo, aquí es ya lo que tú has dicho, xenofobia, ya está cancelada, ya eso no se puede hablar, a pesar de que, lo hemos visto con datos del propio Ministerio de Igualdad, que es del Partido Socialista, que reflejan pues que, por ejemplo, no recuerdo si eran las violaciones en general o las violaciones grupales, que era prácticamente la mitad, extranjeros. Sí, y luego no sé exactamente esa cifra, pero por ejemplo, creo recordar el año 2022, las 49 mujeres fallecidas, el 50% de los agresores de estas mujeres fallecidas también eran extranjeros, ¿no? Así que hay causas que se están ocultando. ¿Por qué? Porque, volvemos al inicio, se simplifica la violencia. Si la violencia contra las mujeres solo puede tener un origen, que es machismo, porque el feminicidio es que los hombres, o la violencia de género es que los hombres matan a las mujeres por el hecho de ser mujeres, ¿no? Si la causa la reduces al machismo, estás ocultando las verdaderas causas o no quieres sencillamente llegar a ellas, ¿no? Nosotros no negamos la violencia. Pensamos que la violencia existe, la violencia contra las mujeres existe, faltaría más, la violencia contra los niños existe, la violencia contra las personas con discapacidad, la violencia contra los hombres, la violencia en los hogares existe. Y claro que es algo que queremos terminar con ello. Yo creo que toda persona de buena fe quiere minimizar o incluso acabar con la violencia en los hogares, con la violencia doméstica, ¿no? La cuestión es cómo acabamos con esa violencia. Porque si para acabar con esa violencia lo que hacemos es preguntar a una colección de feministas fanáticas que
cuáles son sus recetas, ya las hemos visto aplicadas, ir contra los hombres por el hecho de ser hombres, ¿no? Pero quizás es que no tenemos que preguntar a las feministas, quizás es que tenemos que preguntar a los criminólogos, que son los que saben de violencia, que son los que saben cuáles son las causas de la violencia y cómo atajar esas causas de la violencia, ¿no? Y nosotros optamos por lo segundo. Pensamos que la violencia es multifactorial y es multidireccional, y que si verdaderamente nuestro objetivo, que quizá no es ese objetivo, ¿no?, pero por lo menos el nuestro sí que es reducir al máximo la violencia en los hogares, pues pensamos que hay que hacerlo analizando los factores, ¿no? ¿Por qué cuando es una mujer la que asesina a un hombre, el titular viene a ser, bueno, una mujer que tenía problemas psiquiátricos? Porque ahí sí que se ahonda en las causas de esa violencia, y cuando es un hombre el que asesina a una mujer, la causa es siempre machismo, ¿no? Pensamos que, insisto, este es un reduccionismo que va contra todo sentido común, y que claro que hay causas detrás de esa violencia, porque al final, insisto, ocultamos las verdaderas causas, los verdaderos factores de la violencia, ocultamos la precariedad. La precariedad es desencadenante de muchísimas violencias, ocultamos el alcoholismo, ocultamos la drogadicción, ocultamos la salud mental, los problemas psiquiátricos, ocultamos pues todo este abanico de cuestiones que sí podemos abordar para mejorar nuestra sociedad y que no lo estamos abordando porque el apellido de la violencia contra las mujeres siempre es machismo, que también hay muchas veces apellido de la violencia que sea machismo, pero fundamentalmente ese machismo es importado, es de otros países con culturas que sí son machistas y que sí odian a las mujeres porque consideran que no tienen dignidad. La postura de Vox ha quedado clara, no hacer un estudio de verdad de esas causas, de lo que pasa, para intentar solucionarlo, pero claro, lo que ocurre con el movimiento feminista es que está tan profundamente ideologizado que es incapaz más de ver de la primera cortina que tiene puesta delante de machismo, Bueno, ¿no? y ni siquiera la primera cortina, insisto, que es un movimiento fanático, Sí. ideologizado, que lo que quiere es perseguir al hombre por el hecho de ser hombre, ¿no? Y así no acabas con la violencia, acabas con los hombres. Sí. ¿No? Y pues eso, que hay que ver las causas reales, intentar darles solución. Pero poco a poco se va viendo que esto va cambiando, ¿no? La mentalidad, ¿no? O sea, porque antes era un tema tabú, no se podía hablar de esto de la violencia de género y demás, pero Vox ha roto con eso. Y por eso te quería preguntar ya para terminar, ¿qué mensaje le das tú a las mujeres en este 8 de marzo que vamos a tener en unos días para que, bueno, pues se quiten de encima esa colectivización y sean unas mujeres de verdad libres, porque valen igual que los hombres? Es decir, no, esto que nos están como poniendo a las mujeres por debajo, en realidad, como si fuerais incapaces, cuando en realidad tenéis la misma capacidad o incluso más, ¿no?, que los hombres. Bueno, es que eso es otra trola del feminismo, ¿no? El feminismo Hay que poner cuotas, ese tipo de cosas me refiero, viene a ¿no? convencer a las mujeres del mundo o a las mujeres de España, me es indiferente, viene a convencerles de que tienen que alcanzar, en el caso de España, una supuesta igualdad con los hombres. Eso lleva implícito que las mujeres seríamos inferiores si tuviéramos que alcanzar esa dignidad o esa igualdad con los hombres, pero es que no lo somos, somos distintos. Las hombres y las mujeres somos distintos, somos diferentes en lo identitario y no tiene nada que ver con ser iguales ante la ley. Y vivimos, gracias a Dios, en España, que es un país en el que las mujeres y los hombres tenemos la misma dignidad y somos iguales ante la ley. Y las mujeres reales, yo creo que se han dado cuenta, las mujeres reales confrontan el feminismo, las mujeres reales se han dado cuenta de que el feminismo no ha venido a mejorar sus vidas, porque entre otras cosas ni habla de sus problemas ni los soluciona, ¿no? Los problemas de las mujeres reales son otros. Son la precariedad, son llegar a fin de mes, son sacar adelante sus familias. En el caso del trabajo es la brecha maternal, es la discriminación que sufren por el hecho de ser madres en las calles, en sus barrios y en sus entornos, es la degradación que están sufriendo por las políticas de fronteras abiertas, que por cierto las ha traído y las defiende activamente el feminismo. Es la soledad también. Las feministas nos quieren precarias y nos quieren solas, porque también nos dicen que la maternidad nos esclaviza y nos oprime, ¿no? Y yo creo que las mujeres reales también, algo fundamental, no odian a los hombres de sus entornos, ¿no? Yo tengo hombres maravillosos en mi entorno, compañeros de trabajo, padres, hijos, hermanos, como todas las mujeres, yo creo, reales de nuestra sociedad, que no odian a los hombres de sus entornos, al contrario, que colaboran con ellos, que son sus compañeros de vida, que están agradecidas y que no quieren esta lucha social incardinada entre hombres y mujeres, que trae destrucción, en definitiva, y que trae pues el delirio en el que estamos viviendo ahora mismo, que pensamos que hay que superarlo cuanto antes. Esperemos que sí. Será otra cosa que reivindique Vox en este 8M, que dejemos de lado esa lucha, parece que de colectivos, que trae la izquierda, y convivamos, ¿no?, que nos va a ir a todos
muchísimo mejor. Pues Rocío, mil gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti. Nosotros vamos enseguida con nuestros contertulios a analizar toda la actualidad política, que hay mucha.